Vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Segovia, España, un lugar donde las casas de piedra se alzan entre colinas verdes y el aire huele a hierba fresca en verano. Los tejados de teja rojiza se extienden como un mosaico bajo un cielo despejado, y el tañido de las campanas de la iglesia marca el ritmo del día. Las calles empedradas, desgastadas por siglos de pasos, serpentean entre plazas sombreadas por olmos centenarios, donde el tiempo parece detenido, como si el mundo moderno apenas rozara este rincón del mundo. Los ancianos, sentados en bancos de madera al atardecer, tejen historias que se han transmitido durante generaciones, relatos de amores imposibles, traiciones y, sobre todo, leyendas urbanas que se susurran bajo la luz de la luna. Algunos cuentan que la anciana del caserón en la cima de la colina hablaba con los espíritus de los soldados caídos en la guerra civil, con sus voces resonando en las noches de tormenta. Otros juran haber visto un lobo espectral merodeando por el bosque en noches de luna llena, con ojos que brillaban como brasas y un aullido que helaba la sangre. Cuando éramos niños, esas historias nos mantenían despiertos, mirando por la ventana con una mezcla de miedo y fascinación. Al crecer, la mayoría de esas leyendas se desvanecían, reducidas a cuentos para asustar a los pequeños o bromas de los chicos mayores. Pero mi pueblo guardaba un secreto diferente, uno que he llevado conmigo, en silencio, durante 20 años. El pueblo no era grande, apenas un puñado de casas alrededor de una plaza central con una fuente de piedra donde los niños jugábamos a salpicarnos en los días calurosos. Había una panadería que llenaba el aire con el aroma de pan recién horneado, una tienda regentada por una mujer de mirada desconfiada, y una iglesia antigua con vitrales que proyectaban colores danzantes en el suelo los domingos por la mañana. Más allá de las casas, los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de ovejas y vacas que pastaban bajo la vigilancia de pastores curtidos por el sol. El río, que cortaba el valle como una cinta plateada, era nuestro patio de juegos. Allí pescábamos renacuajos, construíamos balsas con ramas y soñábamos con aventuras más allá de las colinas. Todo comenzó en el verano de 1996, cuando mis amigos y yo teníamos 10 años. Éramos un grupo inseparable, cada uno con su propia chispa que hacía que nuestras aventuras fueran únicas. Yo era el más reflexivo, siempre observando, tratando de entender el mundo a mi alrededor. Pablo, el soñador, llevaba siempre un cuaderno donde dibujaba los paisajes del pueblo, capturando los contornos de las colinas, los reflejos del río al atardecer y hasta los rostros de los ancianos en la plaza. Mi hermano gemelo Aiden era mi opuesto, impulsivo, valiente, siempre metiéndonos en líos con esa sonrisa suya que convencía a cualquiera. Emily, la más lista del grupo, siempre tenía un libro bajo el brazo y soñaba con ser arqueóloga, devorando documentales de la tele con una curiosidad insaciable. Luis, el valiente, nunca dudaba en meterse en problemas, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y un coraje que a veces rayaba en la imprudencia. Y Elena, la más callada, observaba el mundo a través de su cámara desechable, capturando momentos que el resto apenas notábamos, desde una mariposa en una flor hasta las sombras de los árboles al anochecer. Nuestros días estaban llenos de aventuras. Pasábamos las mañanas corriendo por los campos, saltando entre las rocas del río o pedaleando por senderos polvorientos que se perdían entre bosques de encinas. Los atardeceres eran largos, bañados en tonos dorados, y las noches traían el canto de los grillos y la promesa de nuevas hazañas. Construíamos fuertes con ramas, jugábamos a ser piratas en el río y competíamos por quien podía trepar más alto en los árboles. Cada verano era un lienzo en blanco, y nosotros éramos los artistas, pintando recuerdos con risas, rodillas raspadas y helados derretidos bajo el sol abrasador. Pero ese verano, algo cambió. Antes de que todo comenzara, el verano de 1996 ya se sentía diferente. El calor era más intenso de lo habitual, con un sol que quemaba la piel incluso a través de las sombras. Los adultos murmuraban sobre sequías inusuales, y los cultivos en las granjas cercanas empezaban a marchitarse antes de tiempo. Los ancianos del pueblo, siempre atentos a los presagios, decían que la tierra estaba inquieta, que algo se removía bajo las colinas. Hablaban de señales, pájaros que dejaron de cantar, pozos que se secaban sin razón, y un viento extraño que traía susurros que nadie podía entender.
Nosotros, siendo niños, no prestábamos mucha atención a esas charlas. Para nosotros, el verano era libertad, y nada podía detenernos. Una tarde, mientras jugábamos cerca del río, Emily nos habló de un documental que había visto sobre cuevas ocultas, algunas usadas por civilizaciones olvidadas para rituales que nadie entendía. Sus ojos brillaban mientras describía túneles subterráneos llenos de tesoros y misterios. Imagina encontrar algo así aquí, dijo, señalando las colinas que rodeaban el pueblo. Podríamos ser famosos. Luis se rió, diciendo que lo único que encontraríamos serían sapos y telarañas, pero la idea se quedó con nosotros, como una semilla plantada en nuestra imaginación. Esa misma semana, Elena trajo un libro que había encontrado en la biblioteca de su padre. Era un tomo antiguo, con tapas de cuero desgastado y páginas que olían a moho. Hablaba de leyendas locales, pero una historia destacaba, era sobre un culto antiguo que adoraba a una deidad olvidada, una entidad que exigía ofrendas para no desatar su furia. El libro mencionaba un lugar sagrado en las colinas, un templo perdido que nadie había encontrado en siglos. Leímos el pasaje en voz alta, sentados en un círculo bajo un roble, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de púrpura. Aiden bromeó diciendo que deberíamos buscar ese templo y convertirnos en héroes, pero algo en su tono sugería que no estaba del todo bromeando. Pablo, con su cuaderno en la mano, dibujó un boceto rápido del templo que imaginábamos, con arcos de piedra y sombras profundas. Elena tomó una foto del grupo, diciendo que sería el comienzo de nuestra gran aventura. Era una tarde de julio, con el calor pegajoso adherido a la piel. Habíamos decidido explorar un rincón del bosque al que rara vez íbamos, un lugar donde los árboles crecían tan juntos que la luz apenas llegaba al suelo. Soñábamos con construir una cabaña, un refugio secreto donde ser los héroes de nuestras propias historias, como los aventureros de las películas que veíamos en el cine de verano del pueblo. Ese día, llevábamos un plan más ambicioso. No solo queríamos una cabaña, sino un fuerte, con ramas entrelazadas y una bandera improvisada hecha con una de las camisetas viejas de Aiden. Antes de adentrarnos en el bosque, pasamos por la plaza del pueblo para comprar provisiones, un par de botellas de agua, algunos caramelos y una bolsa de patatas fritas que compartíamos entre risas. La señora de la tienda, una mujer mayor con el pelo recogido en un moño apretado, nos miró con sospecha. «No se metan en problemas», dijo, mientras nos devolvía el cambio. «Ese bosque no es lugar para niños». Ignoramos su advertencia, como siempre hacíamos con los adultos, y seguimos nuestro camino, riendo y empujándonos unos a otros. El bosque era un mundo propio, con un dosel de hojas que filtraba la luz en manchas doradas y verdes. Los pájaros cantaban, pero su canto parecía más débil de lo habitual, como si estuvieran nerviosos. Mientras trepábamos por una ladera cubierta de zarzas, con espinas que se enganchaban en nuestras camisetas, Aiden tropezó con algo cubierto de musgo. Cayó de rodillas, maldiciendo entre risas, pero cuando apartamos las enredaderas, descubrimos algo que nos dejó sin aliento, la entrada a un túnel. Era oscuro, con un arco de piedra tan antiguo que parecía tallado por manos de otra época. Las raíces de los árboles se entrelazaban en la entrada, como si intentaran mantenerlo oculto del mundo. «Tranquilos», dijo Luis, notando el nerviosismo en nuestros rostros. «Seguro que es solo un viejo desagüe o algo por el estilo. ¿Qué más podría ser?» «No sé, Luis», respondió Emily, ajustándose las gafas. Era nuestra experta en curiosidades, siempre citando documentales de la tele o libros de la biblioteca del pueblo. «Esto no parece un desagüe. Mira las tallas en la piedra. Parecen antiguas, como las ruinas de las que hablaba un documental sobre Mesopotamia o los celtas». «Otra vez con tus documentales», se burló Luis, poniendo los ojos en blanco. «Pero sea lo que sea, parece interesante». «Vamos a entrar». Antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó hacia la oscuridad, con su linterna iluminando el camino como un faro titilante. Nos miramos entre nosotros, dudando. Aiden me dio un codazo, con esa chispa de desafío en los ojos que siempre me metía en problemas. «Si él entra, nosotros también. No voy a dejar que se lleve toda la gloria». Con un suspiro,
Lo seguimos, con Elena apretando su mochila contra el pecho y Emily murmurando algo sobre lo estúpido que era todo esto. Yo, por mi parte, sentía un nudo en el estómago, pero no podía quedarme atrás. No con Aiden mirándome como si fuera un reto. El túnel no era un desagüe. Las paredes estaban cubiertas de grabados extraños, figuras humanas con rostros sin ojos, animales con formas imposibles que parecían retorcerse bajo la luz de nuestras linternas. Y símbolos que no se parecían a nada que hubiéramos visto en los libros de historia del colegio. El aire era frío y húmedo, con un olor a tierra antigua y algo más, algo metálico que se pegaba a la garganta. Encontramos objetos esparcidos por el suelo, cuencos de piedra tallados con precisión, joyas oxidadas que brillaban débilmente bajo la luz. Incluso lo que parecía una máscara de bronce con ojos vacíos que parecían observarnos. Años más tarde, cuando estudié arqueología en la universidad, supe que esos artefactos no se parecían a nada de ninguna civilización conocida. Ni íberos, ni romanos, ni visigodos. Era como si pertenecieran a un mundo que la historia había olvidado. Ese pensamiento aún me pone la piel de gallina. Mientras avanzábamos, el túnel se volvía más intrincado. Los pasajes se ramificaban en todas direcciones, algunos terminando en paredes ciegas, otros descendiendo en pendientes pronunciadas que nos hacían resbalar. Encontramos una cámara secundaria, más pequeña, con un altar de piedra en el centro. Sobre el altar había un cuenco lleno de un líquido oscuro y viscoso que olía a óxido. Emily, con su curiosidad insaciable, se acercó para inspeccionarlo, pero Elena la detuvo. «No toques nada», susurró, con la voz tensa. «Esto no me gusta». Elena, que normalmente era la más tranquila, tenía los ojos muy abiertos y su cámara colgaba olvidada en su cuello. «¿Qué es esto, Emily?» «¿Alguna de tus teorías arqueológicas?», preguntó Aiden, tratando de aligerar el ambiente, pero su voz sonaba forzada. «No lo sé», admitió Emily, frunciendo el ceño. «Pero esto no es normal. Estos grabados no son decorativos. Parecen contar una historia o un ritual. Mira esa figura allí». Señaló un grabado en la pared, donde una figura con cuernos sostenía lo que parecía un corazón en una mano y una daga en la otra. «Esto no es solo arte. Es una advertencia». «¿Una advertencia de qué?», preguntó Luis, con un tono que intentaba ser valiente pero dejaba entrever su nerviosismo. «No lo sé», repitió Emily, «pero no deberíamos estar aquí». A pesar de sus palabras, seguimos adelante. El túnel parecía extenderse eternamente, con pasajes que se retorcían y se detenían abruptamente, como si alguien hubiera querido confundir a cualquiera que se adentrara. Caminábamos en silencio, con el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. Luis iba al frente, fanfarroneando como siempre, pero incluso él parecía más callado de lo habitual. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, llegamos a una sala amplia. Las paredes estaban cubiertas de más grabados, pero el centro de atención era un mural en la pared del fondo. Representaba una figura colosal, con cuernos retorcidos como los de una cabra, pero con un cuerpo que no era ni humano ni animal. Sus ojos, pintados con un pigmento que brillaba bajo la luz de nuestras linternas, parecían seguirnos. Debajo de la figura, había personas arrodilladas, ofreciendo oro, joyas y lo que parecían sacrificios, animales, frutas y algo que se parecía demasiado a figuras humanas. Alrededor del mural, había inscripciones en un idioma que ninguno reconocimos. «Elena, pregunta a tu padre si sabe algo de esto», dijo Emily, tocando el mural con cautela. El padre de Elena era el bibliotecario del pueblo, un hombre que había leído más libros de los que el resto del pueblo leería en toda su vida. Elena asintió, nerviosa, mientras sacaba su cámara desechable. Tomó varias fotos del mural, los grabados y la sala, con el flash iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Lo haré esta noche, cuando mi madre no esté mirando. Se supone que estoy ayudando a la vecina con su jardín», dijo, con la voz temblorosa. Elena siempre estaba haciendo recados para alguien, pero su curiosidad por el misterio era más fuerte que cualquier tarea. Salimos del túnel con el corazón acelerado, pero pensando que eso era todo. Tal vez el padre de Elena descifraría algo,
pero no le dimos demasiada importancia. Éramos niños, después de todo, y el verano estaba lleno de aventuras más inmediatas, carreras de bicicletas, baños en el río, y las ferias del pueblo que estaban a punto de empezar. Pero algo en ese túnel se quedó con nosotros, como una sombra que no podíamos ver pero que sentíamos en la nuca. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los grabados, los ojos vacíos de la máscara de bronce, el mural con esa figura imponente. Aiden, que dormía en la litera de abajo, también estaba inquieto. Lo oía moverse, girándose una y otra vez. «Pablo, ¿estás despierto?», susurró en la oscuridad. «Sí», respondí. «¿Tú también estás pensando en eso?». «No sé qué pensar», admitió. «Pero, no me gusta. Ese sitio no estaba bien». Intenté reírme, pero sonó falso. «Venga, Aiden, solo es un túnel viejo. Mañana se nos olvidará». Pero no se nos olvidó. Al día siguiente, mientras Aiden y yo preparábamos nuestras bicis para otro día de exploración, mi madre nos llamó desde la cocina. «Aiden». «Pablo». «Su amiga está aquí», su voz tenía un tono de urgencia que no era habitual. Bajamos corriendo las escaleras y encontramos a Elena en la puerta, con el rostro pálido y jadeando. Normalmente, pasaba las mañanas ayudando en la panadería de su tía, así que su presencia tan temprano era extraña. Sostenía un sobre con las fotos que había revelado en la tienda del pueblo. «Chicos, tienen que ver esto», dijo, con la voz temblorosa. «¿Tu padre descifró algo?», preguntó Aiden, mientras yo intentaba abrir el sobre con dedos torpes. «Sí, y es importante. Vamos». Nos arrastró fuera, donde Emily y Luis ya esperaban en la calle, sentados en el bordillo frente a la casa. Emily tenía un libro abierto sobre las rodillas, y Luis estaba lanzando piedrecitas al otro lado de la calle, pero ambos levantaron la vista cuando nos vimos llegar. «Mi padre dice que es un idioma muerto, de algún lugar del Mediterráneo antiguo», explicó Elena, mientras caminábamos hacia la plaza. «No hay una traducción exacta, pero dice algo sobre un dios olvidado que desatará su ira destruyendo tesoros y forzando a la gente a recordarlo. No está muy claro, pero es inquietante». «¿El Mediterráneo?». «Estamos en España, no en Grecia», exclamó Luis, confundido, mientras pateaba una piedra que rebotó contra un árbol. «Ya, genio, lo sabemos», dijo Emily, dándole un empujón. «Déjala terminar». «Y eso no es todo», continuó Elena, sacando las fotos del sobre. «Miren esto». Pasamos las fotos entre nosotros, con el corazón latiendo más rápido con cada imagen. En una de ellas, en el fondo, había algo. Una sombra humanoide. Era alto, desgarbado, con cuernos y ojos que parecían brillar incluso en la foto. Nos miraba directamente, como si supiera que estábamos allí, como si hubiera estado esperando a que lo encontráramos. «¿Segura que no es un reflejo o algo?», preguntó Emily, ajustándose las gafas. Su voz temblaba, aunque intentaba sonar racional. «Un reflejo que parece un monstruo», replicó Aiden, dándole un empujón juguetón a Emily, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. Mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo, discutiendo teorías descabelladas, desde extraterrestres hasta experimentos secretos del gobierno, una camioneta vieja se detuvo a nuestro lado con un chirrido de frenos. Era el tío de Elena, un hombre robusto con un sombrero de paja que siempre olía a heno y tabaco. «Elena, aquí estás. Te he buscado por todas partes», gritó, asomándose por la ventanilla. «Lo siento, tío, yo». «Da igual. Sube, tengo que enseñarte algo. Y ustedes también, venga». Nos hizo un gesto para que subiéramos a la parte trasera de la camioneta, donde nos apretujamos entre sacos de grano que olían a tierra. Llegamos a su granja, a las afueras del pueblo, donde el sol caía a plomo sobre los campos de trigo. Nos llevó al establo, un lugar oscuro y fresco que olía a estiércol y madera vieja. «He visto cosas raras en esta granja, pero esto es otro nivel», dijo, señalando al suelo. Allí, en un rincón del establo, había una cría de cabra, o algo que alguna vez lo fue.
Tenía dientes afilados, más propios de un lobo que de una cabra, y sus huesos parecían torcidos, como si su cuerpo no supiera cómo encajar. Sus ojos eran demasiado grandes, de un rojo intenso que parecía brillar incluso en la penumbra, y nos miraban con una intensidad que erizaba la piel. Lo extraño es que está viva, dijo el tío, rascándose la barba. Normalmente, estas cosas no sobreviven al amanecer. Y más raro aún, ninguna de mis cabras estaba preñada ayer. Esto apareció de la nada. Nos quedamos en silencio, mirando a la criatura. A diferencia de otros animales deformes, parecía estar perfectamente bien, incluso fuerte. Movía la cabeza con una precisión que no era natural, como si nos estudiara. Esto solo es una coincidencia, ¿verdad?, dijo Luis, sin rastro de su usual sarcasmo. Por primera vez, parecía genuinamente asustado. Quizá tenga que ver con lo que encontramos ayer, sugerí, sintiendo un nudo en el estómago. La imagen de la criatura del mural seguía grabada en mi mente, y esa cabra no parecía un accidente. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de las moscas en el establo. No, no puede ser, dijo Aiden, rompiendo la tensión. ¿Una cabra rara y ya pensamos que es el fin del mundo? Vamos, Pablo, esto es una tontería. Se alejó del establo, pateando el suelo con sus zapatillas gastadas, y yo lo seguí, aunque no estaba convencido. Esa noche, los sueños volvieron. Esta vez, no solo veía los grabados, sino que sentía algo en la oscuridad, una presencia que susurraba mi nombre. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y encontré a Aiden sentado en su cama, mirándome con los ojos muy abiertos. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo. No hizo falta que respondiera. Al día siguiente, las cosas se pusieron más extrañas. Aiden y yo amanecimos cubiertos de arañazos profundos, como si algo nos hubiera atacado mientras dormíamos. Los cortes atravesaban nuestras camisetas, precisos y simétricos, en el pecho y los brazos. Nos echamos la culpa mutuamente, peleándonos en el desayuno mientras mi madre nos miraba con preocupación, pero en el fondo sabíamos que ningún niño, ni persona, podía hacer cortes tan precisos y profundos. Las heridas ardían, y no sanaban como los rasguños normales. Cada vez que me tocaba uno, sentía un escalofrío, como si algo estuviera observándome desde dentro. Esa misma mañana, nos reunimos con los demás en la plaza del pueblo. Elena llegó corriendo, con el pelo despeinado y los ojos muy abiertos. La biblioteca jadeó. Anoche hubo un incendio. Pero, solo en la sección de libros religiosos. Todo lo demás está intacto. Ni un rasguño en los libros de historia o ciencia. Solo los de fe se quemaron. ¿Cómo? ¿Alguien entró?, preguntó Emily, frunciendo el ceño. Eso es lo raro, respondió Elena. No hay señales de entrada forzada. Ni gasolina, ni nada. Es como si el fuego hubiera elegido qué quemar. Luis, que normalmente se reía de estas cosas, estaba inusualmente callado. No me siento bien, murmuró. Desde anoche, me duele el estómago. Y, no sé, siento que algo está mal. Luis iba a misa todos los domingos con su abuela, algo que siempre se quejaba de hacer, pero ese día parecía particularmente pálido. Al llegar el domingo, su estado empeoró, vomitó durante horas, temblando como si tuviera fiebre, pero el lunes por la mañana estaba perfectamente bien, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y miedo. Cada uno de nosotros empezó a notar cosas extrañas. Elena juraba que su cámara desechable, que había guardado en su habitación, aparecía en lugares donde no la había dejado, con fotos nuevas que no recordaba haber tomado, imágenes borrosas de sombras con cuernos en el bosque. Emily empezó a tener pesadillas tan vívidas que se despertaba gritando, describiendo una figura que la observaba desde el borde de su cama, con ojos que brillaban como los del mural. Aiden y yo seguíamos encontrando nuevos arañazos, algunos tan profundos que dejaban manchas de sangre en las sábanas. Intentamos hablar con los adultos, pero nadie nos tomaba en serio. El padre de Elena dijo que debíamos dejar de inventar historias, que el incendio en la biblioteca probablemente fue un cortocircuito.
Nuestra madre nos regañó por jugar en sitios peligrosos y nos prohibió volver al bosque, aunque nunca le dijimos exactamente dónde habíamos estado. Emily fue la siguiente. Desapareció por varios días, algo inusual en ella, que siempre estaba con nosotros o en la biblioteca. Preocupados, fuimos a su casa, una casita de piedra al final del pueblo con un jardín lleno de flores silvestres. Su madre nos dejó pasar, con una expresión de cansancio que no explicaba. Encontramos a Emily en su habitación, acurrucada en una esquina, con un libro enorme y polvoriento abierto frente a ella. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días, y tenía las uñas mordidas hasta sangrar. Emily, dijo Luis, con un tono de preocupación que me sorprendió. Nunca se habían llevado bien, siempre discutiendo por tonterías. Ella dio un respingo, dejando caer el libro y después dijo: «No los había visto, me dieron un susto, entren, tengo que mostrarles algo». Nos acercamos con cautela, como si temiera que fuera a saltar sobre nosotros. La habitación estaba desordenada, con papeles y libros esparcidos por el suelo, algo extraño para alguien tan organizado como Emily. «He estado investigando religiones», explicó, señalando el libro. «No encontré nada sobre ese templo. Debe ser muy antiguo, olvidado hace siglos». El texto que tradujo el padre de Elena decía que si ese Dios es olvidado, castigará a quienes lo olvidaron. Por eso Luis se pone enfermo antes de misa, por eso los libros religiosos de tu padre ardieron, Elena, y no sé qué son esos arañazos, pero tienen que estar relacionados. ¿Y por cierto necesitan vendas? Sí, no estaría mal, dijo Aiden, levantándose la camiseta. Yo hice lo mismo, haciendo una mueca por el dolor de los cortes. Espera, dijo Elena, entrecerrando los ojos. Párense uno al lado del otro. Nos miraron con una mezcla de horror y asombro. ¿Qué pasa? ¿Es grave?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Emily nos empujó hacia un espejo en la esquina de su habitación. Entonces lo vimos. Los arañazos en nuestros pechos formaban una figura. Era un rostro, con cuernos retorcidos y ojos vacíos. Era idéntico a la figura del mural. Elena, ¿tienes las fotos del templo?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella la sacó de su bolsillo. Allí estaba, en el fondo de una de las fotos, la misma criatura, mirándonos con esos ojos penetrantes. El mismo rostro que ahora estaba grabado en nuestra piel. «Esto está jodido», dijo Luis, con la voz quebrada. «Me largo». Corrió hacia la puerta y salió de la casa, dejando un silencio pesado detrás de él. Lo vimos alejarse por la ventana de Emily, corriendo como si algo lo persiguiera. «Tengo miedo», admitió Emily, con los ojos llenos de lágrimas. «Siento que hicimos algo malo al entrar en ese túnel. Como si hubiéramos despertado algo. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero el pueblo ya no se sentía como antes. Los días soleados parecían opacos, y las noches eran demasiado silenciosas, como si los grillos hubieran decidido callar. Decidimos volver al túnel, contra todo sentido común, para buscar respuestas. Llevamos linternas nuevas, cuerdas y un mapa que Emily dibujó a mano, basado en lo que recordábamos. Pero cuando llegamos al lugar donde estaba la entrada, no había nada. Solo un claro cubierto de hierba, como si el túnel nunca hubiera existido. Nos miramos, confundidos, buscando cualquier señal de las piedras o las raíces que recordábamos, pero el bosque parecía burlarse de nosotros. «Esto no tiene sentido», dijo Elena, pateando la tierra. «Estaba aquí. Lo vimos». Tal vez lo imaginamos», sugirió Aiden, aunque su voz no sonaba convencida. «¿Imaginamos las fotos?» «Los arañazos», replicó Emily, cruzándose de brazos. «No, esto es real. Algo no quiere que lo encontremos otra vez». Decidimos no rendirnos. Pasamos los siguientes días investigando en la biblioteca, o lo que quedaba de ella. Elena convenció a su padre para que nos dejara revisar los archivos antiguos, aunque él nos miraba con sospecha. Encontramos un libro polvoriento, escondido en una caja en el almacén, que hablaba de cultos olvidados en la península ibérica. No mencionaba nuestro templo, pero describía rituales similares,
con ofrendas a entidades que exigían ser recordadas. Una frase nos heló la sangre: aquel que olvida al Dios será su sacrificio, y su ira caerá sobre los vivos. Emily copió la frase en su cuaderno, con mano temblorosa. Mientras tanto, el pueblo empezaba a cambiar. Los animales de las granjas cercanas comenzaron a desaparecer, solo para reaparecer días después, mutilados de formas que nadie podía explicar. Los árboles del bosque parecían marchitarse, con sus hojas cayendo fuera de temporada. Los ancianos murmuraban sobre maldiciones, y las misas en la iglesia se llenaban de gente que buscaba protección. Nosotros, atrapados en nuestra propia investigación, nos sentíamos cada vez más aislados. Los otros niños del pueblo nos evitaban, como si supieran que algo nos seguía. Al día siguiente, las palabras de Emily se hicieron realidad. Luis no llegó a casa esa noche. Todo el pueblo se movilizó, con linternas y perros rastreando el bosque, pero no había rastro de él. Sus padres estaban destrozados, llorando en la plaza mientras los vecinos intentaban consolarlos. Nosotros no sabíamos cómo explicar lo que sospechábamos. ¿Cómo le dices a un adulto que tu amigo podría estar atrapado en un templo subterráneo con un dios olvidado? Nos habrían enviado directamente al psicólogo. Esa noche, Emily, Elena, Aiden y yo nos reunimos en la granja del tío de Elena. Caminábamos por los campos, intentando calmar los nervios, cuando escuchamos un ruido extraño desde el establo. Era un sonido bajo, como un cántico, pero no humano. Al entrar, vimos a esa cabra deforme. Aunque solo tenía semanas, parecía adulta, con músculos definidos y cuernos que empezaban a asomar, afilados como cuchillos. Nos miró con esos ojos antinaturales y, sin previo aviso, nos empujó con una fuerza imposible para un animal de su tamaño y comenzó a caminar hacia el bosque. No sé qué nos poseyó. Tal vez el miedo, la culpa o la estupidez de ser niños de 10 años. Pero la seguimos, a través de los senderos oscuros, con las ramas arañándonos los brazos y el viento susurrando entre los árboles. Llegamos al túnel, cuya entrada parecía más grande, más abierta, como si nos invitara a entrar. Mientras avanzábamos, un cántico bajo y gutural resonó en las paredes, haciendo que el suelo vibrara bajo nuestros pies. En la sala del mural, encontramos a Luis. Estaba arrodillado, inclinándose ante la figura del mural, cantando en un idioma que sonaba antiguo y equivocado. Sus ojos estaban vacíos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente no. Sus manos temblaban, y su rostro estaba cubierto de sudor. Luis, dijo Elena, con la voz quebrada. Nos miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y negó con la cabeza, como si suplicara que nos fuéramos. Cerré los ojos un segundo, un error que aún me persigue. Cuando los abrí, la cabra había desaparecido. En su lugar, estaba la criatura del mural. Era enorme, con cuernos retorcidos y una presencia que hacía que el aire se sintiera pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Chicos, susurré, apenas capaz de hablar. Tenemos que irnos. Yo sacaré a Luis. Emily y Elena comenzaron a retroceder, moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Pero Aiden me agarró del brazo. Yo también te ayudo, dijo, con una determinación que no le conocía. Intentamos levantar a Luis, que seguía inclinado ante la criatura. La figura parecía disfrutar de su adoración, como si se alimentara de ella. Vamos, Luis, vámonos, dijo Aiden, tirando de su brazo. Luis nos miró por un momento, negando con la cabeza. Escucharon lo que dijo el padre de Elena. Si se le olvida, cosas malas pasarán. Mientras yo esté aquí, él no será olvidado. Tienen que irse, estaré bien, lo prometo. No, eres mi amigo, no te vamos a dejar, dije, con la voz quebrada. Y ustedes son mis amigos, respondió, con una sonrisa triste. Por eso lo hago. Suena cursi, pero los quiero. Tienen que irse antes de que los obligue a quedarse. No queríamos dejarlo, pero sus gritos nos hicieron reaccionar. Corrimos, tropezando en la oscuridad, hasta salir del túnel. Emily y Elena nos esperaban fuera, con los rostros pálidos. Gracias, Luis, dije, conteniendo las lágrimas, mientras miraba la entrada del túnel.
Los adultos nos dijeron que habíamos imaginado todo, que nuestras mentes inventaron una historia para protegernos de un trauma. Dijeron que buscaron en el bosque y no encontraron ningún túnel. El padre de Elena, el tío de Elena, incluso nuestros propios padres, nos miraron con lástima, como si estuviéramos locos. Nos obligaron a ir a terapia, pero nunca hablamos de lo que realmente pasó. No podíamos. Cada vez que intentaba mencionar el túnel, las palabras se atascaban en mi garganta, como si algo me impidiera hablar. La vida siguió, como siempre lo hace. Nos distanciamos. Emily se mudó a Madrid para estudiar arqueología, cumpliendo su sueño de infancia. Elena se quedó en el pueblo, ayudando en la panadería de su tía, aunque siempre con un aire de tristeza. Aiden se fue a trabajar a Barcelona, buscando una vida lejos de los recuerdos del pueblo. Yo terminé en una universidad en Salamanca, estudiando arqueología para entender qué demonios encontramos ese verano. Nos veíamos de vez en cuando, en Navidad o en las fiestas del pueblo, pero evitábamos hablar de ese verano. El peso de lo que pasó era demasiado. Hace unos meses, nos reunimos en casa de Emily, que había vuelto al pueblo por un fin de semana. Nos invitó a cenar, algo que no hacíamos desde hacía años. Después de la cena, con el aire cargado de recuerdos no dichos, nos llevó al sótano, diciendo que quería enseñarnos algo. Allí, en una esquina, había un altar. El mural de esa maldita entidad estaba pintado en la pared, con los mismos cuernos y ojos penetrantes. Sus dos hijos pequeños, de no más de 6 y 8 años, estaban sentados frente al altar, rezando en voz baja. ¿Qué mierda es esto?, preguntó Elena, retrocediendo. Emily, esto es una locura. No lo entienden, dijo Emily, con una calma que me heló la sangre. Lo que hizo Luis nos dio tiempo, pero no vivirá para siempre. Cuando muera, él será olvidado. Si lo recordamos, estamos a salvo. Siéntense y recen con nosotros. Estás loca, dijo Aiden, dando un paso atrás. Tienen que rezar, gritó Emily, con una furia que no le conocía. Salimos de allí corriendo, sin mirar atrás. En el coche, de vuelta a casa, ninguno dijo una palabra. Pero todos sabíamos que Emily tenía razón en una cosa, no podíamos dejar que esa cosa fuera olvidada. ¿Por qué escribo esto? Porque las reglas de esa entidad eran claras, mientras se le recuerde, el mundo está a salvo. Y no hay nada más permanente que la escritura. Si alguien encuentra este relato algún día, por favor, no olvides lo que no debe ser olvidado. No dejes que vuelva a despertarse.